En el corazón del zoológico de la ciudad, vivía un pingüino llamado Tito. Tito no era como los demás pingüinos. Una lesión en su juventud lo había dejado con una cojera que lo hacía caminar de manera peculiar. Los otros pingüinos, aunque no malintencionados, a veces lo miraban con curiosidad, pero Tito siempre encontraba consuelo en la soledad de su propio rincón del estanque. Pero la mayor fuente de tristeza de Tito era Ramón, el guardián del zoológico encargado de cuidar a los pingüinos. Ramón era un hombre corpulento, de rostro siempre fruncido y un corazón, al parecer, aún más duro. Desde el principio, Ramón había mostrado una clara aversión hacia Tito. Lo consideraba una molestia, un pingüino defectuoso que no encajaba con la imagen perfecta que, según él, debían proyectar los animales del zoológico. Ramón nunca se tomaba el tiempo de asegurarse de que Tito recibiera la comida adecuada, a menudo dejándolo sin su porción de pescado. Se burlaba de su cojera, imitándolo a escondidas cuando creía que nadie lo veía. Las palabras crueles de Ramón resonaban en el pequeño corazón de Tito, haciéndolo sentir invisible y sin valor. La crueldad de Ramón no conocía límites. Cada día era una tortura para Tito. Cuando Ramón alimentaba a los pingüinos, arrojaba el pescado al estanque sin importarle si Tito podía alcanzarlo. A menudo, los pingüinos más fuertes y rápidos se quedaban con todo, dejando a Tito hambriento y decepcionado. Si Tito se acercaba a Ramón en busca de comida, el guardián simplemente lo empujaba con el pie, riendo mientras el pingüino cojo tropezaba y caía. «Mira al patito feo», gritaba Ramón, atrayendo la atención de los visitantes del zoológico. Algunos se reían, otros apartaban la mirada con incomodidad. Tito se sentía avergonzado y humillado. Intentaba esconderse en su rincón, pero el eco de la risa de Ramón lo perseguía. Ramón también ignoraba las necesidades básicas de Tito. Si el agua del estanque estaba sucia o si el pequeño refugio de Tito necesitaba reparaciones, Ramón simplemente lo pasaba por alto. «No voy a gastar mi tiempo en un pingüino inútil», decía a los otros empleados del zoológico, quienes, en su mayoría, preferían no meterse con él. Así, Tito vivía en condiciones precarias, sintiendo cada día más el peso de la soledad y el abandono. Su cojera, una vez solo un impedimento físico, se había convertido en un símbolo de su desdicha. La tristeza se había convertido en una compañera constante para Tito. Cada amanecer era un recordatorio de su soledad y del trato injusto que recibía. Un día, cansado de la rutina y el desánimo, Tito decidió que necesitaba un cambio. Aunque su cojera le dificultaba moverse, sintió una necesidad imperiosa de explorar el estanque, de buscar algo que rompiera la monotonía y le devolviera la alegría. Se adentró en las profundidades del agua, nadando con dificultad debido a su pata lastimada. Observó las piedras del fondo, las algas que se mecían con la corriente, los pequeños peces que nadaban a su alrededor. Normalmente, se habría mantenido cerca de la superficie, temeroso de aventurarse demasiado lejos, pero hoy sentía una extraña determinación. Buscaba algo especial, algo que lo hiciera olvidar, aunque fuera por un momento, el desprecio de Ramón y la soledad que lo consumía. Quizás una concha bonita, una piedra de colores, o incluso un nuevo amigo entre los peces. Cualquier cosa que pudiera traer un poco de luz a su oscura existencia. Nadó más profundo, impulsándose con sus alas, sintiendo la presión del agua en su cuerpo. El fondo del estanque era oscuro y misterioso, pero Tito no se rindió. Su corazón le decía que allí, en la oscuridad, encontraría algo valioso. De repente, entre la oscuridad del fondo, un destello captó su atención. Era algo brillante, mucho más brillante que cualquier otra cosa que hubiera visto antes. Tito nadó hacia ello, con la curiosidad aleteando en su pecho. A medida que se acercaba, el destello se hacía más intenso, revelando una forma geométrica perfecta. Allí, en el lecho del estanque, descansaba un diamante enorme, tan grande como la cabeza de Tito. La luz que se filtraba desde la superficie se refractaba en sus múltiples facetas, creando un espectáculo de colores deslumbrantes. Era como si el mismo sol hubiera decidido esconderse en las profundidades. Tito quedó boquiabierto, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo era posible que algo tan valioso estuviera allí, olvidado en el fondo del estanque? Nunca había visto nada igual.
El diamante irradiaba una energía especial, una sensación de poder y belleza que llenó a Tito de asombro. Olvidó por un momento su cojera, su soledad, el desprecio de Ramón. En ese instante, solo existía él y el diamante brillante. Sintió una oleada de esperanza, como si este descubrimiento pudiera cambiarlo todo. Quizás, solo quizás, su suerte estaba a punto de cambiar. Con el diamante en el pico, Tito nadó lo más rápido que pudo hacia la superficie. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia Ramón, quien estaba sentado en una silla cerca del estanque, leyendo un periódico. Tito salió del agua, tambaleándose un poco debido a su cojera y al peso del diamante. Se acercó a Ramón y Pío con entusiasmo, tratando de llamar su atención. «Pío. Pío», exclamaba Tito, moviendo la cabeza para que el diamante brillara bajo el sol. Pero Ramón, absorto en su lectura, ni siquiera lo miró. «Vete de aquí, Tito». «No me molestes», gruñó Ramón sin levantar la vista del periódico. Tito insistió, picoteando suavemente la pierna de Ramón con su pico. «Pío». «Mira», intentaba decir, pero Ramón simplemente lo ignoró. Después de varios intentos fallidos, Tito se sintió frustrado y decepcionado. ¿Cómo era posible que Ramón no se diera cuenta de lo que tenía en el pico? ¿Acaso era tan invisible para él? Estaba a punto de rendirse cuando una ráfaga de viento le arrebató el periódico a Ramón. Molesto, Ramón finalmente levantó la vista y vio a Tito parado frente a él, con algo brillante en el pico. Frunció el ceño, preguntándose qué era lo que tanto alboroto había causado. Aún así, su primer instinto fue regañar al pingüino. «Tito, eres una molestia». «¿Qué traes ahí?», dijo Ramón con tono irritado. Ramón entrecerró los ojos para ver mejor lo que Tito sostenía. Al principio, pensó que era un trozo de vidrio o una piedra brillante, pero a medida que se acercaba, la luz del sol reveló la verdadera naturaleza del objeto. Era un diamante, uno enorme y deslumbrante. La incredulidad se apoderó de Ramón. ¿Un diamante? ¿En el pico de Tito? No podía ser cierto. Se acercó a Tito con cautela, extendiendo la mano temblorosa. «Déjame ver eso», dijo Ramón, con un tono de voz completamente diferente al que usaba habitualmente con el pingüino. Tito, sintiendo la repentina atención de Ramón, soltó el diamante en la palma de su mano. Ramón lo examinó con detenimiento, dándole vueltas y vueltas, maravillado por su tamaño y brillo. No cabía duda, era un diamante genuino, y de un valor incalculable. En ese instante, la actitud de Ramón hacia Tito cambió por completo. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora brillaban con codicia y asombro. «Tito, eres increíble», exclamó Ramón, abrazando al pingüino con entusiasmo. «Has encontrado una fortuna». De repente, Tito ya no era un pingüino cojo e inútil, sino un héroe, un descubridor, un amigo valioso. Ramón lo levantó en brazos, llevándolo a su oficina, tratando al diamante como si fuera un tesoro sagrado. Desde ese momento, la vida de Tito, y la actitud de Ramón hacia él, cambiarían para siempre. La noticia del diamante se extendió como la pólvora por todo el zoológico. Ramón, eufórico, no pudo resistirse a contarle a todo el mundo sobre el increíble hallazgo de Tito. Primero se lo contó a sus compañeros de trabajo, luego a los directores del zoológico y, finalmente, a los medios de comunicación. En cuestión de horas, las cámaras de televisión y los periodistas invadieron el zoológico. Todos querían ver al famoso pingüino cojo que había encontrado un tesoro. Tito se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Su foto apareció en los periódicos y en las noticias de televisión. Los visitantes del zoológico hacían fila para verlo, admirándolo y tomando fotos. Los niños le lanzaban pescado y le gritaban palabras de ánimo. Tito, abrumado por la atención, no entendía muy bien lo que estaba pasando. De repente, era el centro de atención, un pingüino famoso y querido por todos. Ramón, por supuesto, se aprovechó de la situación. Se convirtió en el descubridor del descubridor, posando para las fotos con Tito y dando entrevistas sobre la increíble inteligencia del pingüino. El zoológico experimentó un aumento drástico en el número de visitantes y las ganancias se dispararon.
Todos querían ver al pingüino que había encontrado el diamante, el pingüino que había cambiado el destino del zoológico. Ahora, Tito tenía todo lo que antes le había faltado. Recibía la mejor comida, su estanque era limpiado a diario, y los veterinarios lo revisaban constantemente para asegurarse de que estuviera sano. Ramón se desvivía por él, asegurándose de que no le faltara de nada. Los otros pingüinos, que antes lo ignoraban, ahora buscaban su compañía. Sin embargo, a pesar de toda esta atención y cuidado, Tito no se sentía completamente feliz. Echaba de menos la tranquilidad de su antiguo rincón del estanque. Extrañaba la soledad que le permitía reflexionar y conectar consigo mismo. Ahora, siempre había gente alrededor, cámaras apuntando hacia él, voces llamándolo. La fama se había convertido en una jaula dorada. Aunque su vida había mejorado en muchos aspectos, sentía que había perdido algo valioso, su paz interior. Anhelaba los días en que podía nadar en el estanque sin ser observado, en que podía simplemente ser Tito, el pingüino cojo, sin ser el pingüino del diamante. Incluso la amabilidad repentina de Ramón le resultaba sospechosa. Sabía que Ramón no lo apreciaba por quien era, sino por el diamante que había encontrado. Tito se preguntaba si alguna vez volvería a ser feliz de verdad, si alguna vez podría escapar de la sombra del diamante y encontrar la verdadera alegría en su propia existencia. La soledad, antes una fuente de tristeza, ahora se le antojaba un lujo perdido. Tito, a pesar de su incomodidad con la fama, comprendió que tenía una oportunidad única para hacer el bien. Observó a los otros animales del zoológico, notando sus jaulas pequeñas y deterioradas, la falta de enriquecimiento ambiental y la comida de baja calidad. Recordó su propio sufrimiento y decidió que no podía permitir que otros animales sufrieran lo mismo. Así que, un día, durante una entrevista en vivo, Tito interrumpió a Ramón y, con la ayuda de un traductor, expresó su deseo de utilizar el diamante para mejorar las condiciones de vida de todos los animales del zoológico. Su petición sorprendió a todos, incluido Ramón, quien inicialmente se opuso a la idea. Pero Tito insistió, utilizando su fama y el apoyo del público para presionar a los directores del zoológico. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo, el diamante se exhibiría en una vitrina segura, y las ganancias generadas por las entradas se utilizarían para construir nuevos recintos, comprar comida de mejor calidad y contratar más personal para el cuidado de los animales. Tito se sintió aliviado. Por fin, estaba utilizando su fama para algo significativo. Ya no era solo el pingüino del diamante, sino un defensor de los derechos de los animales, un líder que luchaba por un zoológico más justo y compasivo. Aunque la fama seguía siendo una carga, ahora tenía un propósito que le daba sentido a su nueva vida. Ver a Tito defender a los otros animales con tanta valentía y compasión despertó algo en el corazón de Ramón. Observó cómo Tito interactuaba con los otros animales, mostrándoles cariño y preocupación genuinos. Comparó esa actitud con su propio comportamiento pasado y sintió una profunda vergüenza. Se dio cuenta del daño que le había causado a Tito, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Recordó sus burlas, su indiferencia y su crueldad, y se sintió abrumado por el arrepentimiento. Comprendió que había juzgado a Tito por su apariencia y su discapacidad, sin tomarse el tiempo de conocerlo realmente. Un día, Ramón buscó a Tito en su estanque. Se acercó tímidamente, con la cabeza gacha y el corazón apesadumbrado. Tito, dijo Ramón con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Tito lo miró con cautela, sin saber qué esperar. Ramón respiró hondo y continuó, quiero pedirte perdón por todo el daño que te he causado. Sé que te he tratado mal, que te he ignorado y me he burlado de ti. Estaba equivocado, muy equivocado. Has demostrado ser mucho más valiente y compasivo que yo. Me has enseñado una valiosa lección sobre la empatía y la importancia de tratar a todos con respeto y amabilidad. Las lágrimas corrían por el rostro de Ramón mientras hablaba. Era la primera vez que se mostraba tan vulnerable y honesto. Espero que algún día puedas perdonarme, concluyó Ramón. Tito, con su gran corazón, escuchó atentamente las palabras de Ramón. Aunque había sufrido mucho por su culpa, sintió la sinceridad en su voz y vio el verdadero arrepentimiento en sus ojos.
Comprendió que Ramón había aprendido una valiosa lección y que estaba dispuesto a cambiar. Así que, con un suave movimiento de cabeza, Tito se acercó a Ramón y rozó su pico contra su pierna en señal de perdón. Ramón se sintió aliviado y agradecido. Su corazón se llenó de esperanza al saber que Tito lo había perdonado. A partir de ese día, Ramón se convirtió en un hombre diferente. Trató a todos los animales del zoológico con respeto y amabilidad, y se dedicó a mejorar sus condiciones de vida. Trabajó incansablemente para construir nuevos recintos, proporcionar comida de mejor calidad y asegurarse de que todos los animales recibieran el cuidado que merecían. Tito, por su parte, se convirtió en un símbolo de esperanza y bondad en el zoológico. Su historia inspiró a miles de personas a ser más compasivas y a tratar a los demás con respeto, sin importar sus diferencias. Demostró que incluso un pequeño pingüino cojo podía marcar una gran diferencia en el mundo. Su perdón a Ramón fue un ejemplo de amor y compasión que resonó en todos los corazones. Con el diamante exhibido en una vitrina segura y las ganancias generadas por las entradas, el zoológico experimentó una transformación asombrosa. Los nuevos recintos para los animales eran espaciosos y cómodos, diseñados para imitar sus hábitats naturales. Los leones tenían una sabana simulada, los monos jugaban en una selva exuberante y los osos disfrutaban de una piscina con agua fresca. La comida de los animales mejoró drásticamente, con dietas balanceadas y nutritivas que satisfacían sus necesidades específicas. Los veterinarios contaban con equipos modernos y recursos para brindar atención médica de alta calidad. El personal del zoológico estaba capacitado para comprender y satisfacer las necesidades emocionales y físicas de cada animal. El zoológico se convirtió en un modelo a seguir para otras instituciones, demostrando que el bienestar animal podía ser una prioridad sin sacrificar el éxito económico. Los visitantes acudían en masa para ver los nuevos recintos y aprender sobre la importancia de la conservación y el respeto por la vida silvestre. Tito, aunque seguía prefiriendo la tranquilidad, se sentía orgulloso de haber contribuido a esta transformación. Sabía que su fama y el diamante habían sido herramientas poderosas para lograr un cambio positivo en el mundo. El zoológico prosperaba, los animales eran felices y él, a pesar de todo, encontraba un sentido de satisfacción en su nueva vida. La historia de Tito, el pingüino cojo que encontró un diamante y cambió su destino, es una lección de esperanza y perseverancia. Demuestra que la bondad y la compasión pueden transformar incluso los corazones más duros y que la perseverancia puede superar cualquier obstáculo. Tito, a pesar de su discapacidad y del maltrato que sufrió, nunca perdió su espíritu de lucha ni su capacidad de amar. Su valentía al explorar el estanque, su generosidad al compartir su hallazgo y su perdón a Ramón son ejemplos inspiradores de cómo la bondad puede cambiar el mundo. Su historia nos enseña que todos tenemos el poder de marcar la diferencia, sin importar nuestras limitaciones. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en los diamantes, sino en la bondad de nuestros corazones y en la capacidad de conectar con los demás. Y así, Tito, el pingüino cojo, se convirtió en una leyenda en el zoológico y en un símbolo de esperanza para todos. Su historia se contó de generación en generación, recordando a todos que incluso el destino de un pingüino cojo puede cambiar con bondad y perseverancia. La verdadera joya no fue el diamante, sino el corazón de Tito.